Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a analizar el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Vamos a hablar un poco de cómo fue su vida antes y después durante su sexenio y de por qué es uno de los presidentes más criticados de toda la historia del país. Así que, vamos, acompáñenme. Carlos Salinas, nacido en la Ciudad de México el 3 de abril de 1948, es hijo de una familia bien posicionada, con estudios y relacionada a la política, pues su padre, Raúl Salinas, fue ministro de Industria y Comercio durante el sexenio de Adolfo López Mateos, mientras que su madre, Margarita de Gortari, fue profesora y fundadora de la Asociación de Mujeres Economistas de México. En cuanto a sus estudios, Gortari obtuvo la licenciatura en la UNAM de Economía en 1969 y completó su formación académica en Harvard con un doctorado en Economía Política y Gobierno. Algo curioso que podemos destacar de la infancia de Carlos Salinas es que cuando apenas tenía 4 años de edad se vio involucrado en un asesinato. Se dice que mientras jugaba junto con sus hermanos Raúl Salinas y Gustavo Rodolfo Zapata con una pistola a la guerra, fusilaron a una niña de 12 años que trabajaba como sirvienta en su casa. Cuentan que cuando mataron a la sirvienta, que dentro de su juego era su prisionera, la otra sirviente de la casa y mamá de la niña, María Torres Garrido, les preguntó qué había pasado y los menores, llenos de satisfacción, respondieron: "Ya matamos a Manuela", con un tono bastante alegre. También se cuenta que cuando le preguntaron a Carlos lo sucedido, él respondió: "Yo la maté de un balazo, soy un héroe", aunque realmente no hay una versión muy clara del suceso. También hay unas personas que comentan que la familia Salinas quería proteger a su hijo Raúl, que era el que realmente había disparado en contra de Manuela. Empecemos a hablar de la vida laboral y académica de Carlos, pues él inició en la política siendo muy joven. Con tan solo 21 años ingresó a las filas del PRI, donde inició siendo ayudante en la Secretaría de Hacienda en 1971, y una década después fue responsable de diseñar la campaña electoral de Miguel de la Madrid, quien fue su profesor cuando estuvo en la UNAM, con el que obtuvo una muy buena relación. Después de que de la Madrid lograra una buena victoria en los comicios de 1982, nombró a Carlos director del Instituto de Estudios Políticos y Sociales, y después secretario de Programación y Presupuestos. Finalmente, después de varios logros personales y una larga historia laboral, Carlos Salinas salió de su puesto como secretario de Programación para que sea seleccionado por de la Madrid como candidato del oficialismo para las elecciones presidenciales de julio de 1988, imponiéndose sobre otros miembros del partido que se veían como claros favoritos. Y es aquí donde llegamos a otra gran polémica dentro de su carrera y de la historia de México, que es el fraude electoral, el donde se cayó el sistema. En estas elecciones, el PRI, tras estar muchos años en el poder, tiene un partido político muy cuestionado, y por primera vez en mucho tiempo, el PRIsmo debía librar una verdadera competición, y muy cerrada en las urnas federales. Se enfrentaban contra Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo de Lázaro Cárdenas, respaldado por el FDN, partido de izquierda llamado Frente Democrático Nacional, y contra el PAN, que representaba al sinaloense Manuel Jesús Cloutier. Finalmente, el día de las elecciones en 1988, luego de que se cierren las urnas y al poco tiempo de que se dieran los resultados parciales, los cuales eran favorables a Cárdenas, se dio una sospechosa caída del sistema electrónico de computación del voto. Misteriosamente, a las 2:32 de la madrugada, la CFE interrumpió la emisión de datos. Se supone que los resultados debían darse el 6 de julio a las 19 horas, pero eso no sucedió, pues representantes de la CFE salieron a decir que hubo una falla en el sistema, por lo que los resultados se entregarían un día después, que terminaron dando como ganador a Salinas, quien finalmente se convertiría en presidente de la República desde 1988 a 1994. Algo que es importante destacar de esta falla del sistema es que el encargado de la CFE en esa época era Manuel Barlet Díaz, que curiosamente fue asignado por Miguel de la Madrid. Ahora hablemos de lo que realmente nos importa. ¿Cómo fue el sexenio de Salinas? Lo primero que hizo Salinas bajo su mandato fue la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México. También volvió a integrar a la Iglesia con el Estado, les reconoció la personalidad jurídica, así como la personalidad de ciudadano a todos los ministros de culto. Lo único que no podían hacer era ejercer un cargo público. También, a partir de 1993, cualquier denominación jurídica debía tener autorización del gobierno. Y uno de los más importantes es que se dio la creación del IFE, esto debido a que Gortari, tras la crisis de legitimidad que sucedió durante las elecciones, quería recobrar un poco de su reputación, por lo que se propuso una reforma para crear un organismo autónomo que desarrolle los procesos electorales. Realmente, el sexenio de Salinas se caracterizó por muchos cambios, tratados y reformas en cuanto a la economía del país. Quiero recordar que durante su campaña electoral, Salinas de Gortari adoptó la divisa de la modernización de México como una de sus tesis principales. En uno de sus discursos más importantes, pronunciado en San Pedro Garza García, en Nuevo León, el jueves 19 de mayo de 1988, definió su estrategia económica general. Esto incluía una reformulación profunda del papel que debe jugar el sector público en la economía y correlativamente el sector privado.
La meta principal a conseguir en el corto plazo era la reducción de la inflación y la recuperación del crecimiento económico. Para lograr esta meta, el candidato presidencial del PRI señaló que los motores del crecimiento serían 4: la inversión privada, las exportaciones no petroleras, la inversión pública en infraestructura y la expansión del mercado interno. Uno de los grandes cambios para la economía del país se dio con el programa de estabilización que se aplicó para enfrentar una crisis económica muy grave. En los años 80, México gastaba muchísimo más de lo que ganaba y esto generó inflación, desempleo y devaluaciones del peso. Para estabilizar las cosas, el gobierno recortó gastos, cerró programas sociales, despidió empleados del sector público y redujo los salarios. Aunque estas medidas ayudaron a controlar la inflación y a recuperar un poco de estabilidad, el costo fue muy alto. La calidad de vida de muchas personas se vio afectada porque había menos recursos para servicios básicos como la salud y la educación. Otro cambio importante fue la privatización de las empresas públicas. Esto significa que el gobierno vendió negocios que antes eran suyos, como Telmex, la compañía telefónica más grande del país. La idea detrás de esto era que las empresas privadas serían más eficientes y modernas, porque tienen como objetivo ganar dinero. Por ejemplo, cuando Telmex pasó a manos privadas, se modernizó, llegaron mejores teléfonos, internet y más tecnología. Sin embargo, esto también generó problemas. Al privatizarse, Telmex se convirtió en un monopolio, lo que significa que controlaba casi todo el mercado. Así los precios subieron y la gente no recibió beneficios esperados. Además, muchas de estas empresas se vendieron a precios bajos, beneficiando solo a unos pocos empresarios. Otro tema relacionado fue la renegociación de la deuda externa. Imaginemos que México debía tanto dinero como si hubiera usado varias tarjetas de crédito sin control. Por eso, el gobierno habló con los bancos y otros organismos internacionales para cambiar las condiciones del pago. Esto alivió un poco la presión económica, pero tuvo su precio. México tuvo que aceptar reglas impuestas por instituciones como el FMI, que incluyeron recortes aún más severos al gasto público. Esto afectó directamente a las personas más vulnerables, que dependían de programas sociales o subsidios del gobierno. Y por último, la política comercial y monetaria también cambió radicalmente, pues México abrió su economía al comercio internacional, eliminando impuestos a muchos productos extranjeros para que pudieran entrar al país más fácilmente. Además, se firmaron acuerdos comerciales como el GATT, que permitieron que México exportara más productos, como autos y electrónicos. Esto ayudó a modernizar algunos sectores, pero al mismo tiempo muchas empresas mexicanas no pudieron competir contra los productos extranjeros, más baratos o de mejor calidad, lo que llevó al cierre de fábricas y la pérdida de empleos, especialmente en áreas como la agricultura. En resumen, toda esta supuesta reforma de Estado fue un momento de muchos cambios para México. Por un lado, es cierto que se ayudó a modernizar la economía y mejorar algunos servicios, pero generó muchísimas desigualdades y dejó muchas personas sin empleo y los hizo depender más de factores internacionales. Hoy en día seguimos viendo los efectos de estas decisiones en temas como el comercio, la industria y los servicios que usamos.